Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra aventura más. Hoy estamos ubicados exactamente en un puente en la variante de Uchumayo. La información la encontrarás en la cajita de descripción. Estamos a más o menos como a 16-15 kilómetros con dirección al sur. Aproximadamente una hora nos espera una superaventura en el pueblo de Huayco, perteneciente al distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa, a donde vamos a dirigirnos en este momento. Existe una fábrica textil abandonada en donde se asentó la más importante fábrica de la revolución industrial que tuvo Arequipa y el Perú. Esta fue la fábrica llamada Tejidos Reunión. Tuvo un siglo de existencia. Se instaló el 30 de agosto de 1897, después de la guerra con Chile, y esta es su historia detrás de su leyenda. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con la segunda revolución industrial producida en Inglaterra entre los años 1870 a 1914, se empezó a utilizar la energía eléctrica para producir la fuerza motriz que requerían las máquinas en ese momento. Esto determinó el aumento de colonias industriales por toda Europa y también por Norteamérica, situación que propició la necesidad de importar materias primas para el rubro textil, de tal manera que la lana de oveja y la fibra de camélido sudamericano se convirtieron para las industrias europeas y norteamericanas, y sobre todo para la española e inglesa, en una necesidad que Miguel Forja Barnett, con su visión empresarial, supo canalizar. Con aquella necesidad imperante es que a partir del año 1892 forma su empresa e inicia en el poblado del Huayco, sobre la banda izquierda del río Chili, en el distrito de Uchumayo, la construcción de su fábrica, la que se inauguraría para el año 1897, con el nombre de la Unión de El Huayco. Esta incursión textil se convertiría en la primera fábrica industrial del país. Miguel Forja Barnett fue un próspero empresario que tenía empresas en España, las que fabricaban tocuyo con el algodón de Cabaná. Además, abastecía de telas y vestidos a su país. Su visión empresarial
lo empujó a aprovechar la calidad del algodón que se sembraba en los valles arequipeños de Camaná, Majes y Tambo. Nació en 1836 y falleció en 1905 a consecuencia de una neumonía, y fue quien inició la construcción de la fábrica del Huayco. Se casó con Julia Francisca Selinger Gómez y en 1860 se casó en la parroquia Santa Marta. Ambos eran naturales de la población de Bisbao, en Cataluña, España. Tuvieron 2 hijos, José Miguel y Carmen. Ambos nacieron en Arequipa. José Miguel Forga Selinger, hijo, nació el 16 de mayo de 1868 en Arequipa y falleció el 28 de diciembre de 1940 en Lima. Se casó en la parroquia de los huérfanos el 3 de octubre de 1900 en Lima, con doña María San Martín y Bustamante, natural de Arequipa. Tuvo 12 hijos: Miguel, Carmen, Enrique, Beatriz, Genoveva, Teresa, René, José, Eloísa, Irene, Gabriela y Eduardo. Motivo por el cual la fábrica contaba con un maestro y también contaba con una escuela para los hijos de los propietarios y también de los trabajadores, en donde se enseñaron diversas clases con maestros que vinieron desde Europa. Aparte de las escuelas, habían los almacenes, se contaba con oficinas para los gerentes y administradores, las que tenían vestíbulos y piscinas en su interior. Después de un extenso viaje por el viejo continente, el señor Forja volvió con la idea de construir una enorme casa. Esta casa debería tener características arquitectónicas de estilo medieval, árabe y veneciano. Tan ambicioso proyecto fue ejecutado por el arquitecto Gerardo Alberto Carnejo Iriarte. Para el 24 de julio de 1923 adquiere de la Peruvian Corporation Limited, empresa británica que administraba en ese momento casi todos los ferrocarriles del Perú, propietaria del Polvorín o Miramar. Estos eran unos terrenos que quedaban en un peñón playero de la ciudad de Mollendo, donde se construiría para el año 1924 el famoso Castillo Forja, o también llamado Miramar. Todo esto ocurrió durante el gobierno de Lonceño de Leguía entre los periodos 1919 a 1930. Miguel Forja Selinger desde joven fue instruido por su padre en el mundo de los negocios, con el fin de convertirlo en el propietario y en el administrador del negocio familiar. La familia contaba con varios negocios
y en la ciudad de Arequipa se conocía por aquel entonces la Casa Miguel Forja e Hijos. Este era un negocio, una tienda que se dedicaba a la importación y venta de productos de lujo y ropa, y a su vez esta contaba con varias sucursales, una en Cusco y otra en París. José Miguel Forja Selinger fue alcalde también de la ciudad por el periodo de 2 años, entre 1924 y 1925. La fábrica de tejidos se instaló en un lugar estratégico en el Guayco. En más de 50.000 metros cuadrados, el señor Miguel Forja Barnet sabía que para que esta funcionara, la fábrica iba a necesitar energía eléctrica. Por eso instaló su propia turbina para generar electricidad. En esos tiempos, la ciudad de Arequipa aún no existía lo que hoy se conoce como SEAL. Los primeros trabajadores eran ingleses y españoles, los que llegaron al Guayco. Fueron pioneros de una visión social inclusiva y holística, materializada a través de la implementación de una colonia fabril, la cual estaba compuesta por un complejo de viviendas para obreros y empleados, escuelas, tiendas, templo y demás dependencias, mejorando así no solo el rendimiento laboral, sino también la calidad de vida de las familias, las cuales estaban compuestas por los trabajadores, sus esposas e hijos. La totalidad de la infraestructura estaba realizada en concreto y en sillar, que es típico de la región Arequipa. Su diseño siguió los estándares de las colonias fabriles y vapores europeos de la época, los cuales no se practicaban aún en el Perú. Estratégicamente, la fábrica fue levantada a un costado de la vía del ferrocarril. Esta operaba en Arequipa desde el año 1872, la que trasladaba el acopio de las lanas y las fibras obtenidas por las compras a las haciendas ganaderas, a las comunidades campesinas de las provincias puneñas y arequipeñas, las cuales se encontraban a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Los cientos de quintales llegaban por tren para ser clasificados e iniciar el proceso de lavado
y embalado, quedando listos para su exportación vía el puerto de Mollendo. Con la crisis económica del año 1914 y la llegada de la Primera Guerra Mundial, se logró equilibrar la crisis monetaria nacional a través de la acuñación de la moneda de cobre. En esa época era muy común que los industriales y los empresarios más prominentes acuñen monedas, sí, monedas propias. Emitían billetes y bonos con la autorización del Estado. Por esa razón se emitieron las monedas Forga, en la cual figuran en uno de sus caras la mina de Zumbay. El maestro Mr. Lore fue traído por la familia Forja, fue el impulsador de la fundación del primer equipo de fútbol que tuvo la ciudad de Arequipa. Aún se recuerda un día domingo 4 de febrero de 1904. Se desarrolló la ceremonia oficial de la fundación del primer club de fútbol y que fueron los mismos jóvenes, obreros, empleados de la fábrica de la Unión, junto con algunos residentes ingleses, en decidir denominarlo como Club Sport Victoria del Guayco. Todo esto en honor y homenaje a la reina Victoria del Reino Unido. Sin lugar a dudas, era un club de todas las sangres, donde conjugaban gente del pueblo, como los obreros, así como altos funcionarios de la fábrica, además de extranjeros, como el mismo señor Mr. Lore. Con el crecimiento de la empresa se construyeron entornos y ambientes para cubrir los turnos de los trabajadores de la empresa, como dormitorios, comedores, lo que permitía que ésta funcionase las 24 horas al día. Además, los trabajadores contaban con una tienda, una capilla, en donde se veneraba a María Auxiliadora, una sala de teatro, en donde se proyectaban películas, una comisaría, un puesto médico, una panadería, una carnicería, una picantería, una cooperativa de crédito y consumo, una guardería para los hijos menores, incluso contaban con un correo postal donde llegaba cartas y telegramas a los trabajadores. Esto entre otras comodidades. Siendo esta una época conservadora, se reservó un ambiente especial en la cual vivían las mujeres trabajadoras y empleadas de la fábrica, al que los hombres le llamaron el Palomar, en la que se construyeron 20 habitaciones pequeñas y cada habitación era utilizada por 2 mujeres.
El proceso textil era el siguiente: el algodón pasaba primero por una abridora, la que seleccionaba y le quitaba impurezas al algodón que llegaba en fardos a la fábrica. Luego pasaba por el batán, que procesaba, enrollaba el algodón clasificado y lo pesaba en yardas. De ahí pasaba por unas cardas, que convertía el algodón en especies de sogas. Luego era llevado al estirador, que tensaba el algodón para que éste tenga consistencia. De ahí lo trasladaban a la pabilera, que adelgazaba aún más el algodón en hebras. Seguidamente ingresaba a los tornos, en los que colgaban los pabilos y bajaban las hebras para convertirlas en hilo. Y finalmente pasaba por el urdidor, que envolvía el hilo en rollos grandes. El hilo se producía en diferentes grosores, de acuerdo a la tela que se iba a fabricar. Antes de ingresar el hilo a los telares, el producto pasaba por una tintorería, en donde le daban el color requerido, y si era de un color blanco, era procesado en la engomadora para añadirle el almidón. En los telares, el hilo de algodón era convertido en telas de diversas calidades. Tejidos La Unión proveía de uniformes a las Fuerzas Armadas del país, gracias a las telas que salían del Guayco. Se confeccionaron las exclusivas camisas Van Heusen y otras prestigiosas marcas de Blue Jean, por ejemplo. También se producían uniformes escolares, originándose la famosa marca de telas Polistel de Universal Textil, que alcanzó fama tanto en pantalones y faldas de los uniformes escolares que usaban los niños y jóvenes de los colegios públicos de la época, haciéndose famoso el eslogan comercial que decía: Polistel de Universal Textil se mantiene joven aunque pasen los años. Polistel. Con la prosperidad del negocio se llegaron a abrir 7 empresas. Estas se ubicaron en Lima, en Arequipa y en Bolivia. En Arequipa, la empresa San Antonio se ubicó en Tingo, cual fue propiedad de la familia Borga. Fue implementado en ese entonces maquinaria moderna dentro de la fábrica, lo cual demandó colocar una subestación eléctrica DCAL de 5 kilowatts, ya que la turbina instalada en años anteriores no se daba el abasto necesario para hacer funcionar las máquinas. Incluso fue necesario la instalación de 2 motores que funcionaban con petróleo. El algodón de Arequipa, Pisco, Ica les resultó insuficiente por la demanda que requería la fábrica. Es así que se alinearon estratégicamente con Fortunato Brescia, del grupo Brescia, hoy grupo Breca, el cual les abastecía de algodón de la parte norte del Perú. Esta alianza generó que la familia Brescia se convirtiera en accionistas de la empresa. La fábrica contaba con un inmenso almacén de algodón en el lateral 3 del Cural en Uchumayo. José Miguel Forja Selinger se vio afectado
en ese entonces por la crisis de la caída de la bolsa de Nueva York, eso por el año 1929, lo cual originó la bajada en la demanda europea de las materias primas, causando que para el año 1931 Forja vendiera la propiedad del castillo de Mollendo, motivado por las deudas que contrajo con el Estado y los trabajadores. Por los años venideros, en el primer gobierno del presidente don Manuel Prado, un 18 de agosto de 1942, el Estado peruano compra estratégicamente el castillo Forja a los herederos de la señora Frisancho, viuda de Guren, siendo el Estado propietario del castillo de Mollendo durante 16 años, entre 1942 a 1958. Pero esa es otra historia, esa es otra aventura. Se cuenta que la familia Forga tuvo otro revés. Esto ocurrió por el año 1950, cuando un barco que partía del Callao hacia Londres con una importante cantidad de mercaderías se hunde durante el viaje a Europa, perdiendo así la mercadería de los bienes, sino también perdió el barco que era de su propiedad. Esto le genera que la fábrica fuera vendida a sus propios trabajadores como parte de la liquidación por el tiempo de servicio de estos trabajadores. En años más tarde funcionó con el nombre de la fábrica de tejidos La Unión. Esto más o menos a partir de la década del 70. A esto se le agregó que los propietarios del Huayco se adentraron en otros negocios, como por ejemplo la fabricación de betún para los zapatos de marca Nugget, así como otras empresas que requerían de una mayor financiación para poder producir. Más la crisis de la década de los años 80, la emisión del dólar MUF durante el gobierno de Alan García, la compra del algodón ruso para compensar la deficiencia en la producción nacional llevó a la fábrica a perder dinero, tiempo y calidad del producto, lo que devino en momentos financieros muy difíciles para poder cumplir con las deudas de los trabajadores, proveedores y el pago de los servicios que requería la fábrica. Panorama que fue analizado por el grupo Precia, accionista en ese entonces de la fábrica de La Unión, los cuales solicitaron la renuncia del administrador de la empresa, o de lo contrario, su retiro con el pago de sus acciones en efectivo, lo que llevó posteriormente a la fábrica a una inminente quiebra. Ya para el año 1989, Eiser Moore, administrador de la empresa, empezó a prescindir de los trabajadores. Los invitó a jubilarse con 55 años cumplidos. Así la fábrica del Huayco, de tener 356 trabajadores, solo se quedó con menos de 80, ya que sin Brescia como accionista estratégico, Moore entabló contacto con el grupo Picasso, empresarios algodoneros de Ica. Con ellos se compró a San Antonio de Tingo y empezaron a reflotar la fábrica del sur. Para ese entonces el presidente Alberto Fujimori detuvo la sofocante inflación de su predecesor. Esto lo hizo con un terrible shock económico y en lugar de invertir en grandes empresas, lo que fue y la estrategia que utilizó fue la de promover a los microempresarios
y abrieron las puertas a las importaciones de prendas de vestir chinas que terminaron de hundir a la fábrica de la Unión. Con la competencia desleal de precios, era imposible hacer frente a esta competencia, que si bien favorecía al consumidor, destrozó a los empresarios y a todas las grandes empresas. La fábrica de Unión por ese entonces vendía un polo de algodón puro más o menos en 12 millones de intis, pero Gamarra habían polos de algodón sintético por 3 millones de intis. Para 1998, durante más de un año, se les pagó a los trabajadores por no hacer nada. Finalmente, el Imperio Forga no llegó para el año 2000 y luego de completar un cambio de siglo, cerró sus puertas definitivamente. Esto originó que se formaran un comité de liquidación para cubrir los derechos de los trabajadores impagos, derechos que no fueron atendidos. Esto causó que los saqueos se producieran, así como se abandonara a la fábrica textil. Como no podían pagar a los trabajadores, tomaron la fábrica y la saquearon. Se llevaron el mobiliario, las puertas e incluso los techos, con sus correspondientes calaminas. Se cerró la comisaría, el puesto médico, la sala de teatro y otros edificios de la fábrica. Algunos trabajadores de Tingo tomaron posesión del Huayco y los del Huayco tomaron como prenda el local de San Antonio de Tingo. Debido a estos saqueos, ex trabajadores y la comunidad del Huayco narran leyendas, como que en la madrugada penan. ¿Debido a qué? A que cuentan que se les prendió fuego a la fábrica con los trabajadores en su interior para evitar los saqueos de las máquinas. Otras leyendas también narran que se han visto duendes en la fábrica y en la carretera que se les conoce con el nombre de chinchilicos, los cuales salen de la misma fábrica y se les puede ver en el trayecto de la carretera que baja desde el pueblo tradicional de Uchumayo por el Huayco y llegan hasta Congata. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Mil gracias por habernos acompañado hasta estos minutos. Nos despedimos desde este maravilloso lugar que te invito a conocer. Entonces, mil gracias por apoyarnos con un me gusta. Si el video te fue de tu agrado, apóyanos. Sigue compartiendo y nos estamos viendo en otra aventura. Chao, cuídate.